Mediación, conciliación, negociación y arbitraje. Cuatro caminos distintos hacia un mismo destino. La solución de un conflicto. ¿Qué es la resolución de conflictos? La resolución de conflictos son métodos que se basan en procesos para resolver una disputa o un desacuerdo entre dos o más partes. Y esto lleva como objetivo principal encontrar una solución a dicha problemática, para así minimizar un poco más la tensión y el estrés entre los trabajadores que están involucrados en dicha problemática. A continuación, les vamos a definir un poco más lo que son estas cuatro técnicas de resolución de conflictos. Vamos a dar inicio por la negociación. La negociación es un proceso directo en el cual las partes involucradas en el conflicto intentan llegar a un acuerdo sin necesidad de una tercera persona involucrada. En esta técnica, las partes discuten y dan sus puntos de vista para así poder llegar a un acuerdo en el cual las partes involucradas estén beneficiadas mutuamente. Bueno, siguiendo con las definiciones de las técnicas de resolución de conflictos, ahora vamos a definir lo que es la técnica de mediación. Esta técnica es un proceso en el que una tercera persona, que se le denomina mediador, hace de persona neutral o hace que sea más fácil la comunicación y la negociación entre las partes en conflicto. Esta persona o esta tercera parte no puede decidir cuál va a ser la solución del conflicto, sino que solo ayuda a que las personas den sus opiniones o las partes en conflicto den sus opiniones y así encuentren una solución mutua. Una de las técnicas más importantes para la resolución de conflictos en el ámbito laboral es la siguiente, y se titula conciliación. Esta consiste en un mecanismo alternativo de resolución de conflictos laborales, mediante el cual las partes en disputa, en este caso el trabajador y empleador, intentan llegar a un acuerdo voluntario, con la intervención de un tercero neutral. A ese tercero neutral lo llamaremos conciliador, que facilita el diálogo, pero no impone una solución. Las características principales de esta técnica son las siguientes. Se debe de garantizar que sea voluntaria, o sea que ambas partes deciden participar. También tiene que ser flexible y menos formal que un juicio. La tercera es que debe ser rápida y económica comparada con procesos judiciales. Y la cuarta, pero no menos importante, es que el conciliador ayuda a acercar posturas, pero no toma decisiones vinculantes. Un ejemplo práctico es el siguiente. Supongamos que un trabajador reclama el pago de horas extra no remuneradas. Antes de llevar el caso a juicio, ambas partes acuden a una audiencia de conciliación, donde, con ayuda del conciliador, llegan a un acuerdo sobre el pago pendiente. En este caso, esa sería una de las técnicas importantes y parte de las técnicas de resolución de conflictos. Por último, para terminar con las definiciones, seguiremos con la definición de arbitraje. Arbitraje es en el que una tercera persona o una tercera parte, que en este caso puede ser una o más personas, están escuchando atentamente ambas partes del conflicto para así poder dar una solución definitiva. En esta parte, las dos partes o más partes en conflicto tienen que estar de acuerdo a la decisión que tomará este árbitro o tercera persona involucrada. Las cuatro técnicas vistas se pueden clasificar de la siguiente manera. La conciliación puede ser de tipo voluntaria y no vinculante, y se puede clasificar de dos formas. La manera formal, que es cuando interviene una organización institucional o legal, y la manera informal, que es cuando se da dentro de la organización y no intervienen procesos legales. Pues continuamos con la mediación. La mediación también puede ser de manera voluntaria y no vinculante, y puede darse de dos maneras, mediante un facilitador, que es alguien que no proporciona soluciones, y un facilitador evaluativo, que es alguien que aporta soluciones efectivas en base a su experiencia. Continuemos ahora con el arbitraje. El arbitraje puede darse de la manera evaluativa, obligatoria, vinculante o no vinculante, y puede darse de dos maneras. La forma institucional, que es dentro de lugares especializados en los cuales se lleva a cabo el proceso judicial o la resolución del conflicto, o también el proceso ad hoc, que es dentro de una organización y se organiza específicamente para el caso. Continuamos con la técnica de negociación. Esta puede clasificarse de manera voluntaria y no vinculante, y de las dos siguientes maneras. La negociación distributiva, que es cuando ambas partes compiten por recursos limitados, es decir, ganar o perder. Y la negociación integrativa, que es cuando ambas partes compiten o se busca una solución beneficiosa para ambas partes, es decir, ganar o ganar.
Los conflictos en el entorno laboral pueden generarse debido a diversos factores. A continuación, vamos a detallar las causas más comunes. La primera es la falta de comunicación efectiva. Acá se dan los malentendidos entre los empleados o con los superiores debido a la ausencia de canales adecuados de información. Seguimos con la inequidad laboral. Acá entran las prácticas como el favoritismo, la discriminación y la desigualdad de responsabilidades, los cuales llegan a generar una inconformidad entre los trabajadores. También tenemos el ambiente laboral tóxico. Un clima con estrés constante, acoso, presión o falta de reconocimiento contribuye al deterioro de las relaciones laborales. También tenemos las condiciones laborales inadecuadas. Acá entran las jornadas excesivas con bajos salarios, los cuales afectan la motivación y el bienestar del trabajador. Y por último, están los choques de valores o intereses. Acá entran las diferencias culturales o personales, los cuales pueden afectar a la convivencia y la cooperación en el entorno del trabajo. Es importante saber que la comunicación es la base de cualquier tipo de relación. Por lo tanto, si dentro del entorno laboral no se emplean los canales adecuados, la información no fluirá de una manera clara, espontánea y precisa. Por eso se generan los diferentes malentendidos, conflictos y hasta cierto punto rumores dentro del entorno laboral. Estos afectan a los empleados, empleadores, jefes, etc. Y aquí se genera un tipo de desconfianza dentro del ambiente laboral y el bajo rendimiento de los trabajadores. ¿Qué entendemos por inequidad laboral o cuáles son los ejemplos más comunes? Dentro del trabajo o empresas, los principales casos que podemos observar son las preferencias por ciertos empleados o la discriminación, ya sea por el género, la edad u otros factores. Y otra de las principales son la mala distribución o la distribución injusta de las cargas laborales, ya que muchos empleados muchas veces reciben cargas mayores a otros cuando estos perciben un mismo salario. Esto crea una sensación de injusticia para el empleado, afectando así su moral y su rendimiento en el trabajo. Los conflictos en el trabajo no solo afectan directamente a las personas que están involucradas, sino que también tienen efectos en muchas otras áreas. A continuación, les explicaré brevemente qué tipo de consecuencias pueden surgir. Primeramente tenemos las consecuencias medioambientales. Estas surgen cuando existen conflictos dentro del ambiente laboral y muchas veces los empleados pierden el interés o la motivación por seguir las prácticas ambientales o cuidar los recursos, o también por seguir las normativas medioambientales de su empresa. Esto genera una mayor cantidad de residuos o accidentes. También existen las consecuencias legales. Estas surgen cuando un conflicto no se resuelve correctamente y muchas veces llega a terminar en demandas o problemas jurídicos, ya sea por despidos injustos o por el incumplimiento de los derechos al trabajador. Ese tipo de consecuencias afectan tanto a los empleados como a la empresa. También tenemos las consecuencias sociales. Los conflictos que entran acá suelen ser un poco más graves. Entran como las huelgas o el cierre de una empresa, el cual va a causar pérdidas de empleo y va a afectar directamente a las familias, disminuyendo así sus ingresos. Pero de igual forma va a aumentar el nivel de pobreza en cierta parte de la población. Y por último tenemos las consecuencias éticas. Cuando dentro del trabajo existen conflictos como la discriminación, el favoritismo o las injusticias, esas afectan el ambiente de respeto laboral, pero también afecta en cómo se sienten las personas dentro del trabajo. Pero de igual forma va a afectar a la empresa y va a dañar su reputación y los valores de esta misma organización. Los conflictos laborales muchas veces son inevitables dentro de las empresas. Sin embargo, es la resolución de estos conflictos la que puede definir el futuro de la propia empresa. ¿Sabían ustedes de que las técnicas como la conciliación y la mediación no solo afectan a nivel personal y laboral, sino que también pueden afectar a nivel económico y a nivel medioambiental? Tú, Kevin, estás acusado de hacer sugestivos cumplidos sexuales a Ángela para hacerla sentir incómoda. Solución: Ángela le hará sugestivos cumplidos sexuales a Kevin para hacerlo sentir incómodo. Acepto tu decisión. Bueno, como bien sabemos, estamos abarcando 4 técnicas para la resolución de conflictos. La primera es la negociación, en donde se busca llegar a algún tipo de acuerdo. La segunda es la mediación, en donde se involucra a un tercero neutral. La tercera es la conciliación, en donde se busca reparar las relaciones dañadas. Y la cuarta es el arbitraje, en donde se toma una decisión vinculante. Sin embargo, el impacto de estas 4 técnicas va más allá de una simple solución. El primero de los impactos que tienen estas técnicas es el impacto personal.
Para las personas, resolver conflictos mejora su salud emocional, fortalece relaciones y hasta desarrolla habilidades claves para la vida. Un ambiente sin tensiones mal manejadas es un ambiente donde las personas pueden crecer. A la hora de hablar del impacto que tienen estas técnicas, no nos podemos reducir solo al impacto personal que tienen. Tenemos que hablar también del impacto dentro del entorno laboral. Para una empresa, para un trabajo, la implementación de estas técnicas trae muchos beneficios consigo. Uno de estos beneficios es la mejora o la creación de un clima organizacional. A la hora de crear un clima organizacional, los empleados se sienten mucho más cómodos y pueden trabajar en conjunto. La implementación de estas técnicas reduce las tensiones entre empleados y crea un ambiente de confianza entre cada uno de ellos. Otro de los beneficios es la mejora continua. Cuando los empleados se sienten cómodos, sienten que pueden trabajar, estos se ven aunados para seguir trabajando y para seguir mejorando continuamente. Otro de los beneficios que tiene es en la productividad. A la hora de implementar estas técnicas, la productividad de los empleados aumenta, en el sentido de que como se sienten muy cómodos, ya sea trabajando con cualquier persona en equipo o no tienen ninguna tensión que los retrase, la productividad de los empleados se ve mejorada. Y el último de estos beneficios es la retención de talentos. La creación de un clima agradable de trabajo y de un buen entorno laboral hace que la retención de talentos sea más eficiente. Es decir, las personas no buscan migrar hacia otra empresa porque se sienten muy cómodas trabajando en el entorno en el que se encuentran. Otra de las dimensiones que tenemos que abarcar es la dimensión económica. La implementación y uso de estas técnicas trae beneficios económicos para la empresa, que se ven reflejados directa o indirectamente. El primero de los beneficios es que reduce los costos directos. Al fomentar un buen ambiente laboral, esto reduce la generación de problemas o de conflictos. Y si se genera un problema, se atiende inmediatamente, lo que evita que este problema escale y pueda llegar hasta instancias legales. Al evitar este tipo de problemas, las empresas y los propios trabajadores se ahorran costos jurídicos, es decir, estar pagando abogados. También los conflictos no pueden ser solo entre trabajador y trabajador o empleador y trabajador. También pueden ser un conflicto entre la propia empresa y uno de sus proveedores. Al evitar estos conflictos o al resolverlos de manera inmediata, se evita que el proveedor esté retrasando los productos por días o hasta semanas. Otro de los beneficios que trae la implementación de estas técnicas es la atracción de inversión y de propios trabajadores. Las empresas que tienen un poco historial de problemas o que directamente no tienen un historial de problemas son muy atractivas para los inversores y para los propios trabajadores, ya que un trabajador busca trabajar en un ambiente seguro y estable. También tenemos que hablar del impacto que genera la implementación de estas técnicas en la sociedad. Si llegamos desde el ambiente laboral, la implementación de estas técnicas se ve reflejado, por ejemplo, en sus trabajadores. Esto se va a dar en un efecto en cadena. Cuando se implementa en el entorno laboral, los trabajadores adoptan también esas técnicas y las llevan a su día a día. Es decir, se ven reflejadas en su hogar. Cuando un trabajador lleva esas técnicas hacia su hogar, supongamos de que vive con su esposa y que vive con sus hijos. Esta pequeña comunidad dentro de su hogar las implementa también en su día a día. Es decir, que por ejemplo sus hijos llevan estas técnicas hacia su escuela y estos niños poco a poco van contagiando al resto de niños a su alrededor, lo que puede venir, como les decía, desencadenando un efecto en cadena. Es curioso cómo desde la implementación en un ámbito laboral se puede beneficiar a todo un sector de la sociedad. La última de las dimensiones que tenemos que abarcar es la dimensión ambiental. Al momento de que una empresa implementa este tipo de técnicas o este tipo de políticas, no solo se ve reflejada en el entorno laboral, sino que lo podemos llevar a una dimensión más alta. Por ejemplo, pongámonos en el contexto de que la empresa busca expandirse y busca desarrollarse. Para esto es necesario la construcción de nueva infraestructura. Esto puede llevar a un conflicto, por ejemplo, con instituciones gubernamentales. Si la empresa busca expandirse y necesita deforestar cierta área, esto puede llevar al conflicto por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, al no cumplir ciertas normativas o regulaciones. Cuando la empresa implementa correctamente este tipo de técnicas, logra mediar con esta institución y logran encontrar una solución en común. Y quien se ve más beneficiado de esto es el medio ambiente. Podemos decir lo mismo acerca de la contaminación. Cuando a una empresa ya establecida se le hace una normativa o una revisión de las normativas, se puede llegar al punto en que la empresa contamina más de lo que debe. Cuando la empresa utiliza estas técnicas, puede llegar a resolver este conflicto con la institución correspondiente, ya sea llegando a un acuerdo, ya sea que la empresa busque bajar su huella ecológica o ya sea que la institución busque flexibilizar un poco sus normativas para con esta empresa. En todo caso, quien más beneficiado se ve es el factor medioambiental.
¿Te has preguntado qué ley o artículos regulan estas técnicas de resolución de conflictos? Bueno, si tú tienes un proceso legal y no quieres ir a juicio, en El Salvador existe una ley que se llama Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Esta ley lo que ayuda es solucionar los problemas de manera más sencilla y rápida. Según el artículo 1, el objetivo de esta ley es la resolución de conflictos, ya sean comerciales o mercantiles, o civiles, mediante la mediación, conciliación o arbitraje. Pero solo puede ser aplicable cuando existen derechos involucrados o existe legalmente derecho transado. Según el artículo del 7 al 20, lo que regula la mediación y la conciliación abarca 4 aspectos fundamentales, los cuales son: deben ser voluntarias; el segundo es que se tiene que garantizar la imparcialidad del mediador; el tercero es que todo lo que se diga queda de manera confidencial; y el cuarto es que si hay un acuerdo se debe redactar en un acta que tiene valor legal. Luego continuamos a partir del artículo 21, que regula el arbitraje. Aquí nos dice que el arbitraje debe ser, ambas partes pueden elegir a los árbitros; el arbitraje puede ser nacional o internacional; y el lado del arbitraje puede desempeñarse con sentencia judicial. Estos son los artículos que regulan esta ley de mediación, conciliación y arbitraje. Hablando de las consecuencias específicas, abarcaríamos estas 4. Está la medioambiental, lo legal, los sociales y la ética. Pasándonos al aspecto medioambiental, si un conflicto no se negocia o no se media, los trabajadores podrían llegar a hacer huelga. Un ejemplo de ello sería el personal de una empresa de tratamiento de aguas residuales se declara en paro. Esto genera como consecuencia aguas contaminadas vertidas sin tratamiento al río o al mar. Pasando al aspecto legal, algunos ejemplos podrían ser despidos injustificados, acoso en el trabajo no solucionado. Esta problemática como resultado terminaría en procesos judiciales laborales, sancionados o reincorporación del empleado. Hablando de las consecuencias específicas sociales, cuando los conflictos se identifican como huelgas prolongadas o cierres de compañías, estas pueden desencadenar en despidos o cese a las operaciones. Estas generando un impacto social, incrementando el paro, reduciendo los ingresos o aumentando la pobreza. En las éticas tenemos el favoritismo, la discriminación o la marginación de determinados trabajadores, generando en un entorno moralmente inadmisible. Esto termina en una resultante ética que esta influye en la equidad y el concepto de justicia en la organización. En conclusión, podemos decir que el uso e implementación de estas técnicas dentro de una empresa es de suma importancia y se debería de llevar a cabo, porque para empezar mejora la productividad de los empleados. Cuando los empleados se sienten muy cómodos dentro del entorno laboral, también pueden desarrollar sus habilidades o sus tareas de forma más efectiva y también beneficiar a la empresa. Como se les ha desarrollado a lo largo de todo el video, básicamente la empresa tiene varios beneficios debido a implementar ese tipo de técnicas. Dentro de las recomendaciones, podemos mencionar que para mejorar la convivencia y la productividad en un lugar de trabajo, es importante implementar estas recomendaciones o técnicas de una forma correcta. También es importante promover el diálogo directo entre las partes del conflicto, y esto se puede hacer mediante la técnica de negociación y que todas las partes escuchen y hablen con respecto a sus puntos de vista, para que así lleguen a un acuerdo que les beneficie a todos.